Hay personas que llegan a un sitio y encajan, como si siempre hubieran estado ahí, y que forman parte incluso de nuestros recuerdos. Hoy hablamos de dos profes que fueron mucho más que incluso eso. De esos que marcan, que te acompañan, que aconsejan y que, aunque ya no estén en nuestro instituto, forman parte de nuestros recuerdos porque hemos compartido mucho con ellos, incluso en algunas ocasiones situaciones personales. Y eso pues no se olvida. Y en la Puebla pues no olvidamos a Juan y a Lole. Hoy Juan está jubilado, Lole está terminando su carrera como docente en otro instituto y aunque ya no estén en nuestro instituto, pues no nos olvidamos, no se pierde el contacto y hoy queríamos tenerlos en el Paréntesis para hablar de su carrera, para hablar de la Puebla y para hablar del instituto. Por eso, bienvenidos al Paréntesis. Pues, Juan, buenas tardes y bienvenido al Paréntesis. Pues yo encantada de estar aquí. Muchas gracias por la bienvenida. Encantado de estar aquí de nuevo. Por entrar un poco en materia. Vuestro primer día en la Puebla. ¿Qué recordáis de él? Empieza tú que llegaste antes. Yo llegué antes porque mi coche era un 127, que siempre ha sido un coche realmente bueno. Y siempre cuento la historia como si fuera una especie de leyenda urbana. Juan me adelantó por la carretera, yo no sabía quién era un R11, y nos tropezamos en el García Lorca, que es donde estaba el instituto. Yo había llegado ya un poco antes que él y el día que tocaba incorporarse ya lo hizo él, que él siempre va justito a todos sitios, no es tan puntual como yo. Y entonces, pues, el primer día fue encontrarse muy poquitos profesores, solamente una habitación allí en el García Lorca, que era lo que estaba destinado para el instituto, una conserje, un administrativo que estaba matriculando que Morón de la Frontera había prestado al Instituto Castillo de Luna, que no se llamaba Castillo de Luna, se llamaba aquella gente de allí, de la Fuente Vieja. Lo que me dijo un señor cuando yo llegué a estos turroneros y le pregunté que dónde estaba el instituto, que me habían dado plaza en este pueblo. Y me dice, hay una gente que está matriculando allá por la Fuente Vieja. Y ese fue mi primer día. Y allí me presenté. Pero su primer día fue un poquito después, fue cuando nos encontramos ya allí en el García Lorca. Yo había vivido durante mucho tiempo en Osuna, había hecho el bachillerato en Osuna y cada vez que iba a Sevilla pasaba por la Puebla de Cazalla, pero jamás había entrado en la Puebla de Cazalla porque, bueno, al principio yo no tenía vehículo propio, entonces iba en transporte público o me llevaba mis padres o lo que fuera, entonces nunca se había dado el caso de parar en la Puebla. Entonces cuando me dieron destino en la Puebla, destino definitivo, yo al principio decía, ¿aquello cómo será? Y cuando el primer día tuve que presentarme, pues no sabía ni dónde estaba el instituto, ni cómo era la Puebla, si era grande, si era chica, no tenía ni idea. Y cuando por fin, después de muchas vueltas, encontré lo que era el colegio García Lorca, pues allí me encontré, como dice Loli, con muy poquitos profesores y bueno, a la espera de ver cómo se resolvía aquello. Claro, porque en este tiempo la gente estudiaba, parte del instituto la estudiaban fuera, ¿no? Estudiaban claro. En Marchena y Morón. Marchena y Morón, sí. Alguien del ayuntamiento nos dijo que se habían encontrado con las matrículas en un cajón. Dice, ostras, están matriculando aquí porque ya habían matriculado el año anterior un segundo de BUP y 2 de primero de BUP, pero que aquello había empezado el año anterior como una cosa de sorpresa. También ocurrió igual con las reformas. Es decir que, bueno, fue un quiero y no puedo, era muy extensión. Has dicho el año antes, ¿no? ¿Qué año? El año anterior sería el 88-89.
Ese es el Hacía primer año que excepcional. existió aquí enseñanza media, Vale, más allá del octavo de GB, esa vale. cosa que estudiamos nosotros. Y con esas primeras impresiones, ¿qué os atrapa? ¿O qué hace, además de vuestro destino? Porque aunque tenga destino definitivo, sabemos que puede ser. Hombre, Miguel Ángel, la primera vez se te caen 2 lagrimones. Pero yo de todas maneras no tenía otra expectativa. Yo sabía que era mi destino definitivo. Yo había sacado posiciones, había tenido un periodo de tiempo en Alcalá de Guadaira, él venía también de otro sitio. Y bueno, en principio tú piensas, estoy 2 años aquí y me voy. Pero aquello, empiezas a conocer a los niños, empiezas a hacer actividades, y eso que estábamos de prestado. Te quedas a comer con la gente que se quedaba del colegio, haces amistades con los que había allí del colegio, él se quedaba todos los días. Yo creo que es que Mm. en su casa él no guisaba. Yo sí venía ya precomida. Y como era por la tarde, que Claro, nosotros mira, estábamos por la tarde, aquello fue un año más bien como experimentar, divertido. Íbamos a tomar café allí en aquel bar que había un poco más allá de la fuente, con el burro, había un burro sí, amarrado así en la la ventana. la fuente vieja, ¿no? Parece, No, falta parece la bien. canción del último de la fila. Y allí tomamos nosotros nuestra merienda. Fue un invierno ventoso, lluvioso, con un invernadero que había en el García Lorca. Yo no sé qué experimento estaban haciendo. ¿Quién era? Julio, el director. Julio Gallo. Julio Gallo era el director. Un experimento con verdura o algo. Y aquellos plásticos los recordaré toda la vida. ¿Qué me atrapa? De momento tenía que estar un año. ¿Para qué vamos a negarlo? Pero los cursos que tuve, yo los recuerdo a todos perfectamente. Algunos ahora, como digo, viajan conmigo. Todavía he tenido sus hijos. Vamos, una de ellas es la jefe de estudio actual del Castillo de Luna, que es Pilar. Pues cuando llegamos nos encontramos con un señor mayor, todos éramos más o menos, nos podíamos considerar jóvenes. Yo era joven, perdona. Bueno, Yo tenía 26 yo me años. podía considerar joven. Era muy jovencita. Y había un señor mayor, calvo, serio, de Burgos, Qué hombre me ha encantado. un hombre encantador. Encantador, ¿eh? Sí. Era de francés. Y a este hombre lo habían comisionado desde la delegación como delegado de jefe de estudio, porque el centro pertenecía a Morón, era una extensión de Morón. No había director, no había jefe de estudio, sino que había delegados de. Ujú. Y el delegado de jefe de estudio era él. Su primera misión era buscar el delegado de secretario, un secretario delegado Te quería delegado allí. o secretaria. Le tiró a Lole la caña a ver si Lole pilla. Porque yo venía de un cargo directivo en Alcalá de Guadaira, en el Cristóbal de Monroy, donde estoy otra vez ahora, que había sido vicedirectora, y dice, hombre, tú que ya tienes un poquito de experiencia, que no, que yo ya vengo de haber trabajado mucho, que no, que aquí hay gente que seguro que vale más que yo, déjame descansar. Bueno, pues tú te encargas de las actividades extraescolares si las hacemos. Sí las hacemos, porque allí había 3 primeros de bus, 2 segundos de bus y un tercero de bus. No había más nada. Y ya A mí, bueno, ¿y tú no querrás? Yo no sé ni lo que hace un secretario. Y bueno, pues entonces tienes buena madera para si no ser sabes, secretario. tú no tienes ambición ni estás corrupto, Así que, que ahora se lleva mucho de tú no estás ¿qué corrupto. es lo que me atrapó? Bueno, pues en principio el compromiso. Yo acepté el cargo, de ahí pasamos a que el instituto se hizo independiente, ya tenía que tener un equipo directivo propio, asumí el cargo de director, en fin, todo fue un poco enlazándose así, en principio por compromiso. Luego me atraparon los alumnos, los padres de los alumnos, el pueblo en general, y yo ya no, Eso ya fue el segundo Sí. año. sí, ya Ahí es no donde tenía. llegó la gran decisión, Miguel Ángel. Que yo tuve que pedir traslado porque la inercia es, estás 2 años en un sitio, pides traslado. Y la que venía para sustituirme a mí, yo la pillé en un pasillo que ya estaba el instituto hecho. El instituto se inauguró el segundo año, sin tener todavía nombre ni nada. Y la Europa. pillé y digo, y digo, Esther, yo sinceramente, a mí me gusta esto, pero ¿qué es lo que le pasa? A ver, explícame, ¿qué es lo que pasa en Alcalá que tú no te quieres ir? Porque me habían dado otra vez mi pueblo al lado de mi casa. Digo, no, es que me gusta más esto, quiero irme otra vez para mi pueblo. ¿Esto tiene algo de gato encerrado o algo de eso? No, 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 no tiene gato encerrado.
y permuté con ella y me quedé en la Puebla. Ese fue el segundo año. O sea, que ¿qué me atrapó? Yo cuando pienso muchas veces en esos primeros años y en los años que vinieron, yo siempre pienso en algo cálido. Es como estar en tu cuarto de estar, una sensación de comodidad, de calor humano. Bueno, habéis dicho algunas anécdotas en esta primera parte, ¿no? Pero después de 40 No, años no tantos o años, no son 36. 36. 40 llevo yo trabajando. Yo tengo 38 y de 38, de 38 a 36, de 36 a 40 hay muy poco, pero Es bueno. un poco, ya. Tú también vas a caer, ya verás. Aquí caemos todos, Bueno, todos vamos perdiendo números. después de más de 30 años, vamos a Eso decirlo es. así. Eso lo saben hasta las que En están la grabando Puebla esto. tenéis un montón de anécdotas, ¿no? Decirnos una cada uno. Yo qué Creo sé. que os venga a la cabeza. La primera. Me viene a la cabeza la historia de los chinchorros, de verdad, aquello fue un show. Habíamos montado una feria del libro, bueno, había montado yo una feria del libro que me empeñaba en montar una feria del libro, que eso no se le ha ocurrido a nadie en la vida, la barbaridad que hacíamos. No sé si por lo menos 50 cajas cargábamos en el coche, en el R11DE, y nos veníamos de una imprenta que había en Sevilla, parte de Cabeza de Rey Don Pedro, se llama aquello, por allí estaba más o menos. Bueno, en la zona Sí. del barrio de Santa Cruz. Y ahora nos traíamos todas esas cajas. Y con Ana Barrera, la que fue bibliotecaria, como la biblioteca no existía todavía en el pueblo, la preciosa biblioteca que tiene ahora la Puebla de Cazalla, estaban metidos en el instituto y me ayudaba. Y montamos una feria enorme de los niños veían libros. Yo pensaba que era una manera de que vieran una librería de verdad. Bueno, aquello les pareció a ellos fiesta. Aquello llevamos horas para ver aquello. Y los niños ya querían un poquito más de huelga y empezaron a crear un invento porque se empezó a decir que un perro que andaba por allí, por el instituto, había traído chinchorro al instituto. Los niños cogían los chinchorros del perro y los subían hasta la segunda planta. Y había que llamar ya al inspector de sanidad para cerrar el instituto. Pero los puñeteros lo consiguieron. Este era director, consiguieron cerrar el instituto para que un día dedicaran a hacer la limpieza de los chinchorros. De hecho, años después dábamos un medio de comunicación y se inventaron una película que se llamaba Chinchorros Desocupados. Así que yo eso lo recuerdo como una anécdota muy graciosa, pero vamos, anécdota y mogollón. Y en los viajes, porque Claro. tú quieres más. Yo recuerdo una anécdota muy simpática porque implicaba a alumnos, a padres, se implicaron hasta las abuelas. La Eh, gincana, no. perdón, que la gincana. Cuando empezó la reforma, a nosotros, como éramos un centro nuevo, pues nos cuelan la reforma, la experimentación de la reforma, es decir, nadie sabía aquello, lo que era, cómo iba a funcionar, cómo iba a evolucionar, nadie sabía, era experimentar la reforma. Bueno, pues la pusimos en marcha y cuando se acaban los 2 primeros años, los alumnos se plantean que ahora lo que quieren hacer es una FP. Y el instituto no tenía FP. Entonces, aprovechando una visita que nos gira el señor delegado, que viene con su secretario, vienen los dos, muy hechos personas y muy tal, eh, mucho poderío, le vamos enseñando aquello y los alumnos le preparan una encerrona en el salón de actos, pero claro, los alumnos eran pocos, pero cuando yo me doy cuenta es que aquello era una muchedumbre, madre, padre, abuela, hermanos chicos, copando ya aquel pobre hombre que ¿A quién se le ocurriría aquello? no lo sé, que no, que no sabía el ¿A quién hombre se por le dónde ocurriría salir. semejante rebelión? Y al contrario de lo que está sucediendo ahora, cuando tú le arrancabas una promesa, las promesas se cumplían. Sí. Y se puso el ciclo formativo de administración y gestión. Que sigue. Que sigue, claro. Era un ciclo que realmente costaba poco, porque no tenía talleres, no tenía una necesidad de infraestructura grande. Era Pero cumplió su palabra, ese hombre sí, cumplió su palabra. ese hombre cumplió su palabra. Esta fue una de las excusas para que yo me quedara en la Puebla del inspector, por lo menos el mío de inglés, que me iban a nombrar coordinadora de reforma. Cuando habléis de reforma, porque para que el que nos escuche tenga esa información,
cuando nos habláis de reforma, que no es una obra, sino es una No, No, educativa. no, reforma de la educación. Exactamente, exactamente. Claro, era Es diferente. que eso luego derivó en la LOCSE, la Eso es, LOCSE sí, a su Desapareció el vez. Bu, que desapareció el Bu. Eso lo es, que- eso es. exactamente. Pero claro, aquello necesitaba incluso hasta una coordinación, que había 2 grupos ya y me nombraron a mí coordinadora de reforma. Pues yo creo que he hecho todos los cargos del mundo mundial en este instituto. Y claro, cuando llegó el delegado, la que estaba de coordinadora de reforma era yo, que me gustaba un cachondeo y un follón que nadie. Entonces, claro, digo, este es el momento que tenéis para pedir todo lo que tenéis que pedir. Claro que es el momento, Y ya cuando está. vienen. Hay que tratarlos bien, pero pedirles. Y mira, yo hablo como nosotros porque como he sido alumno vuestro, hemos aprendido mucho de ustedes. De dibujo. Bueno, yo no dibujaba muy bien, la verdad, yo no dibujaba muy bien. Pero, También te pero, digo tecnología también. también. Pero además de eso, hemos viajado, hemos aprendido más cosas, ¿no? Que es un poco como ha sido la entrada de este capítulo. Me gustaría saber qué habéis aprendido de nosotros. Porque nosotros, aunque no lo creamos, algo siempre los alumnos dejamos algo, ¿no? Y después de tantas generaciones, algo habréis aprendido también de nosotros, ¿no? Eso es indudable. Cuando uno tiene esta profesión y está abierto en esta profesión, de quien aprende fundamentalmente es de los alumnos. Tú sigues estudiando, sigues aprendiendo de los libros, cursos a los que vas, pero tú aprendes día a día de los alumnos. Aprendes de ellos, de cómo se portan, de cómo evolucionan, de cuáles son sus necesidades. Si tú tienes ese o intentas tener ese feeling, tú vas lanzando y recogiendo. Lanza y recoge. Y tu evolución depende mucho de lo que recoge, sobre todo de los alumnos. Es verdad que también ha habido padres. En este pueblo yo tengo palabras de elogio para muchos padres, familias casi enteras, que se implicaron en el APA antes de ser AMPA, pues que se implicaron un montón. No había librerías, papelerías para encargar libros de texto, los compraban al por mayor, luego los repartían. Es decir, esa implicación de la sociedad entera en la educación de sus hijos, yo quizás es una de las cosas que más me ha llenado a mí. ¿Tú lo lees? Yo no sería la profesora que soy ahora sin cantidad de alumnos que me han pedido solo con su testimonio diario en la clase más y más. Es decir, que yo he terminado una clase y he dicho, tengo que buscar manera de hacerlo de otra forma para que este se entere. Y he aprendido más de los alumnos que tenían problemas, discapacidades o que han tenido verdaderas peleas con el inglés Sí. o con otras asignaturas que ella haya dotado. Casi todos los días de mi vida he pensado, esto es lo que me ha hecho verdaderamente mejorar, porque con los buenos disfrutas, te ríes, Sí. pero ahí no hay un Los trabajo retos, que te diga las habla de los cosas. retos, ¿no? Los retos del Claro, aprendizaje, ellos de la me han enseñanza. hecho retarme a mí misma. Y en los proyectos que hemos hecho, por ejemplo, sobre todo para mí un proyecto también es cualquier viaje de estudio. El yo ver que a alguien le gustaba algo ha hecho que cuando hemos vuelto a hacer otro viaje, lo hemos mejorado, lo hemos perfilado, hemos dado puntadas más finas para que cada viaje haya sido mejor. Nosotros hemos mejorado con los años desde el primero que hicimos. Eh, Habéis contado cómo era el instituto cuando llegaste y además habéis contado también una parte de una evolución, ¿no? Donde incluso los padres, los alumnos, las abuelas, de hecho, los hermanos pequeños se involucraban en las mejoras del instituto, igual que estamos intentando, ¿no? O que se está intentando hacer ahora. Pero ¿cómo fue aquel Instituto de Europa cuando entráis por primera vez? Pues cuando uno entra en una casa o en un edificio nuevo y ve, le genera alguna sensación, Es ¿no? que en realidad no entramos así de repente y dice, Es ¿quiere que, usted su claro, casa? No, es que no, lo que ella ha contado, no, que en eso los fue recreos diferente. de aquellas tardes del Lorca, cuando iban a tomar café algunos, Ujú. yo, por ejemplo, y ella alguna vez me acompañó, íbamos a las obras, A ver las obras. íbamos a ver las Y obras. Jesús, también alguna vez. Y hablábamos con el maestro de obra, con el
Ey, constructor, alguna vez con el aparejador, incluso con el arquitecto. Porque, bueno, a mí siempre me ha interesado el tema este de la arquitectura. Claro, encontrábamos, no te voy a decir deficiencia, porque no llega No hasta llegaba a eso, ¿no? ahí, pero sí cosas que se podían mejorar, algunos olvidos. Por ejemplo, había terrazas que no tenían una puerta de acceso, no eran visitables, no se podían limpiar, que había me cosas estaba que sonriendo porque digo, vamos, si no llegas por tus revisiones, mucha gente siempre pensaba que yo era el plano de un ambulatorio y la gente iba a pedir así número al médico, al principio porque sí, es que no tenía ni consejería. Es que yo no sé al qué principio plano sí, cogieron. Yo creo que hicieron así en un cajón y dice, este va a ser. Porque nuestro instituto era lo más bonito que había alrededor. No tiene nada que ver con lo que se han hecho después. nada, Es que ese instituto nada. era muy bonito. Era un plano singular. Muy bonito. La idea inicial era, y claro, este hombre se daba vuelta y por vez decía, perdona, ¿dónde está la consejería? Porque esto es un instituto, aquí no hay que pedir número al Mm, médico en el sí. mostrador. Entonces, bueno, pues cuando, digamos, estrenamos el instituto no era nuevo. Bueno, lo habíamos visto. Se subió esas Lo que escaleras, sí bueno, ya te, no, lo que sí te ya no cuento citéis una las escaleras. anécdota. Se subió esas escaleras sin Poley, arreglar. cuando llegamos Poley me da una caja de zapatos con todas las llaves de todas las puertas. Mira que tiene puertas en un instituto. Pues me da Está regular. la caja de zapatos con las llaves. Esto no tienen etiquetes de no, esto. Los albañiles han ido quitando las llaves, las han echado todo al A cajón. buscarla. Yo me pasé, voy a decir, semanas. Extendí el plano en el suelo de la secretaría y ahora iba con mi caja en los recreos cuando tenía libre a probar. Encontraba una, la etiquetaba y la iba poniendo sobre el plano hasta que conseguimos. Que no fue un Miguel Ángel Llego y dice, oh, qué bonito, ¿eh? Oye, hoy, no. No. Hiciste un seguimiento Sí, Claro, sí, sí, vamos, sí. es que no nos hartamos de poner mesas nosotros, vamos, porque las mesas llegaban empaquetadas. Yo me tiraba con este hombre hasta la tercera semana de julio Eso, sin parar de trabajar en eso, unos eso es veranos. impensable hoy. No, Que hoy la esto directiva se va a quedar así en sequía ya hasta final de no es, julio. no es fuera de tiro porque no te dejan entrar en la obra. Aunque No, y puedes decir, un no, pero ya profe, estoy hablándote detrás, es decir, la obra acabada y sin amueblar, y empezó a llegar material. bien. Es que yo me veo hasta montando el laboratorio de idioma que existía hasta eso, imagínate. Y todos los veranos, movecilla, todo lo que era el mobiliario, hasta comprar las papeleras, todo, 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 todo. O sea, que todo lo montamos nosotros. No nosotros dos, sino la gente que estaba allí echando una mano. Y con esa, estás hablando de no solo un edificio donde trabajas, sino un edificio donde has participado en el, casi desde abajo hasta arriba, participando. Mira, aquí parte te han hecho caso. Cuando hoy lo veis, No, pero no, te tengo que a mí preguntarlo. se me cayeron dos lagrimones. Esto sí que es real, ¿eh? Yo lloré un poquitito con la excavadora en agosto del 2020 que vine. Vine a la peluquería, pues solo venía a la peluquería aquí todavía. Y me llega al instituto y digo, ¿qué ha pasado con el coche? ¿El instituto dónde está? Esta famosa foto, que no sé si la hizo el ayuntamiento, quién la hizo, que es la excavadora. Yo tengo algunas tomadas por mí. Y desde arriba, que ya ha desaparecido esa La parte. decimos nosotros. Qué desastre. Pues tengo yo las mías hechas desde lo que ahora es las dos aulas que ocuparon el porche, ese porche tan fantástico que hicimos con el aula, las aulas en la parte nueva para que los niños tuvieran sombrita y demás. Es una sensación de angustia porque yo ya la veía bonito sin el ala nueva, con el terminado como tú lo conociste, sin ese ala nueva era un edificio perfecto. Lástima que a nadie se le ocurrió hacer algo como en Venecia, porque yo sigo pensando que eso debía de haber tenido otra solución, pero cuando llegó en agosto del 2020 no se comieron mucho el coco allí y dijeron, como le caiga a un niño un ladrillo, a nosotros sí que nos va a caer el ladrillo de verdad y lo tiraron y no pensaron más, pero algo Hombre, podrían haber hecho el ahí. edificio iba avisando. ¿Sabes? Yo Sí, cuando estaba ahí, el edificio Hombre, que se avisaba. luego ya lo había. avisó. El edificio iba avisando, lo que pasa es que no. Mira, cuando yo me hago cargo de la dirección del instituto, alguien me dice que tenía su ascensor, pero no lo habíamos puesto en marcha. Gente joven, profesores jóvenes, alumnos jóvenes por naturaleza. ¿Y quién necesita un ascensor? Y alguien, no me acuerdo, ya eso no lo recuerdo. Esto hay que ponerlo en marcha.
Lo mismo Yo fuiste cuando tú. cogí la No secretaría te sé. dije: "Esto hay que ponerlo en Esto hay que marcha". ponerlo en marcha. Como se nos queda algún cojo que entonces se subía a los niños, la sillita de la reina, arriba. Y cuando viene el técnico para ponerlo y tal, lo primero que abre y dice: "Esta piscina es una piscina, el foso del ascensor es una piscina". Yo esto lo recuerdo. Y claro, vimos que un manantial que sale de lo que eran los vestuarios, que hoy es un almacén, aquello se acumulaba allí. Y al mismo constructor le dijimos que hiciera una zanja de drenaje Ujú. que todavía se ve, atravesaba el jardín y todavía se ve cómo ¿Dónde desemboca? desembarca en una En alcantarilla un grande. portal. Y allá al final donde están las gradas, todavía el resto. Era una zanja con bolos para que aquello drenara. Pero alguien tuvo la ocurrencia de plantar allí aquella arboleda. Los árboles, cuando hay una corriente de agua, lo que hacen es pum, allí. Y yo creo, no lo sé técnicamente, pero creo que sí, las raíces taponaron ese drenaje y aquello que funcionó durante una serie de años, pues claro, dejó de funcionar. El agua empezó a embalsarse ya sin salida ninguna, creo. Y a partir de eso empezaron a venir. Alguien te dijo que no andabas muy desencaminado, aparte de que no hubiera sido el mejor sitio para construir un instituto, pero bueno, Bueno, esa es otra. Aquello se estaba construye como un chico ya. instituto de BUP, que tiene 3 niveles y un nivel superior. Punto. Aquello progresan las leyes y aparecen primero y segundo de la ESO, es decir, séptimo y octavo ya van al instituto. Y aparte de eso, empiezan a llegar los ciclos formativos. Aquello, el espacio que estaba previsto y que no estaba mal calculado, aquello, claro, se queda pequeño, pero a todas luces. La imposición legal del aumento de número de niveles, aquello se queda chico a todas luces. Y van Se desapareciendo los espacios. construye la ampliación aquella, pero sigue siendo chico. Los ciclos formativos, pues requieren cada vez más espacio, etcétera, etcétera. Y aquello se queda chico, pero no porque estuviera en el campo de fútbol, sino porque nadie preveía la evolución que iba a tener el sistema espacio, educativo. claro. Y entonces ahora, ¿no? Desde un poco desde la experiencia que ya habéis tenido, porque he sido director, yo he sido alumno cuando tú eras el director. Si tú fueras ahora de nuevo, estuvieras en una dirección con capacidad, además de la evidente obra, ¿no? Que hay que hacerle aquello, ¿qué tendríamos que hacer para que la Puebla tuviera un instituto con miras al futuro? Porque yo lo decía el otro día en otro foro, creo que no nos hemos dado cuenta de lo que estamos perdiendo con la situación que tenemos allí. A lo mejor algunos sí nos hemos dado cuenta, pero creo que a lo mejor son reflexiones a largo plazo, pero porque los resultados o las consecuencias se van a ver a largo plazo, ¿no? ¿Y qué dos, tres cosas tendríamos que hacer aquí desde vuestra experiencia para que esto saliera adelante y sobre todo, pero también para mejorar la calidad educativa? Mire, yo te cuento, los alumnos de la Puebla, del Castillo de Luna, actualmente están en desventaja con respecto a cualquier otro grupo de alumnos de la provincia, de Andalucía. No tienen laboratorio de ciencia, no tienen laboratorio de física y química, no tienen aula de dibujo, no tienen un aula taller, biblioteca. La biblioteca es un espacio que este año lo han puesto más decentito y más tal, pero aquello sigue siendo un espacio minúsculo. A reuniones, según me dicen, más que nada. Llega un punto en que, claro, cuando esos alumnos se comparan con otros de cualquier otro centro, están en desventaja, porque no han tenido todo ese tipo de práctica. Porque en mi campo, ¿yo cómo voy a dar técnica húmeda, es decir, óleo o acuarela o témpera o tal, en una clase? ¿Cuántos años llevan que no diste eso? Claro, en una clase Desde antes normal. del COVID no da eso. Sin una pileta, sin un espacio donde dejar tus cosas mientras se secan, Sí, sí. tal. Es decir,
Lo que teníamos arriba. Lo que tú has Es conocido. que tú has conocido hasta el Entonces, aula de eso tecnología. están en desventaja. La primera, por más que queramos ponerle imaginación, que está muy bien ponerle imaginación, pero esa desventaja la tienen sí o sí. De cara al futuro lo que se está viendo es que la enseñanza mayoritaria va camino de la FP. Es decir, ya por fin se está dimensionando los estudios superiores. No tienen por qué ser todo el mundo vamos a estudios superiores, sino que uno tiene su salida profesional más en la FP que en la universidad. Ofrecer un instituto 2 ciclos formativos está muy bien. Yo creo que se queda corto. La oferta tendría que aumentar. Y aquí en la Puebla, pues estudiar el mercado, etcétera, y ofrecer otro, por lo menos otro ciclo formativo, si no un ciclo de grado superior. Esto es lo que yo te iba a plantear antes de continuar un poco, ¿no? Yo creo que el bachillerato es algo que tenemos que también de promocionar y de darle el valor que tiene, ¿no? Porque cuando tú ya haces el bachillerato, ya después puedes elegir un estudio superior o un grado superior. Ujú. Pero creo que el bachillerato deberíamos de planteártelo a nuestros hijos y a las generaciones que vienen como algo que tienen que tomarse en serio de hacer, porque es que te abre más puertas todavía. Después puedes elegir lo mismo que harías, somos jóvenes o son jóvenes para incluso tener tiempo de equivocarte, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que decirle a los alumnos de que, oye, que inténtalo, no acabes cuarto de eso y ya te vas a un grado, a un grado, a una FP media, que hay un montón ahora mismo de demanda y además de oferta de grados medios, y no terminas formándote porque incluso estadísticamente cobran más los que han hecho bachillerato. Entonces, Casi, creo que hay sí, que, sin creo duda. que, hay que dárselo a ellos también como una opción, pero que sí, que yo estoy de acuerdo y te dejo que siga porque quería reflexionar también eso. Hay una reflexión, te voy a interrumpir, Juan. El otro día, yo ya tengo otra perspectiva porque yo me he ido de la Puebla, por las razones que sean, y estoy en un instituto gigantesco que tiene de todo. A mí me da mucha pena, porque pienso en mi Puebla de Cazalla y digo, si estuviera esto allí, porque es que tienen de todo. Y no es un instituto que esté súper dotado, porque es un centro que es muy antiguo. El Cristóbal de Monroy de Alcalá de Guadaira es de lo más antiguo que hay, incluso en Andalucía. Pero hay un razonamiento que me hacía una compañera de allí, creo que es de allí de Alcalá, que me decía, bueno, es que este es un centro grande y tiene muchísimos alumnos. No tiene tantos alumnos. También ellos han crecido en ciclos formativos, tienen una familia enorme de formación profesional de informática y de comercio exterior. Lo tienen hasta en bilingüe. Pero la parte de lo que es la ESO y el bachillerato, bueno, hay 5 bachilleratos. ¿Verdad? Que para un centro que tiene cerca de 2.000 alumnos es poca gente. Son 5 nada más los que han llegado. Yo tengo, creo, ahora mismo en la cabeza que la ESO son 6 grupos. Y decía, claro que este centro es muy grande y tiene que tener de todo. Y yo le dije, perdona, nada más que haya un bachillerato con 5 alumnos, tiene el mismo derecho a tener un laboratorio. Si hay 2 que hacen dibujo técnico, la Junta de Andalucía, el Gobierno de España, de donde tengan que salir dinero, tendrían que tener mesas de dibujo adecuadas para trazar igual que los que tenían aquí, que tienen una pedazo de sala de dibujo técnico, que tienen sala de música insonorizada, con sus instrumentos, tienen laboratorio de idiomas, un salón de actos, que bueno, nosotros lo hemos recuperado, pero tampoco, bueno, yo creo que era lo que menos falta hacía aquí porque la bodega está a 10 minutos, 10 minutos, a 5 minutos. Pero es que nada más que haya un grupo pequeño de alumnos, el mismo derecho. Que porque nosotros tengamos solo 2 bachilleratos, 2 segundos bachilleratos, ¿qué pasa? La gente no han visto nada de experimento, ni han visto un aula de dibujo. Ha salido una promoción enterita que no ha visto nada de eso. Y la música echando ruido a los de al lado, que yo entiendo que tienen que tocar la flauta. Pero que yo recuerdo el año pasado, mi primero de bachillerato de ciencia, que ahora están en segundo, vaya tela de flauta que nos tragamos, ¿eh? Claro, es que si están insonorizados, si está todo preparado, por pequeño que sea,
tú tienes una casa pequeña, porque eres tú, tu familia es pequeñita, y tú tienes cocina, tú tienes cuarto baño, tienes de todo. ¿Qué pasa? Que vamos a quitar el cuarto baño porque total son dos, le ponemos un bate ahí en la puerta a ver qué pasa. Exactamente. No es así. En eso. El en eso derecho estamos de de acuerdo. lo que tiene, la necesidad que tiene la Puebla es la misma, que si fuera incluso más pequeño todavía, tendría que tener un instituto con todo. Hombre, Escalado, o sea, escalado más o menos a lo los que. alumnos Y que haciendo tienen. una Claro. previsión más bien optimista, que siempre Claro. puede, tanto el ayuntamiento como otros organismos, utilizarlo para otras cosas. Porque un laboratorio siempre sirve para algo. Todo eso lo fuimos perdiendo poco a poco, porque teníamos 2 laboratorios, uno solo quedó, el ciclo de administrativo. El otro se quedó ahí agarrado como una garrapata, pero claro, cuando hubo que tirar centro ya, nada. No hemos tenido laboratorio para nada desde hace 7 años. Entonces, todos los que estudiaban el bachiller de ciencias no han podido hacer ningún. Lo que se le ha ocurrido a algunos profesores con mucha imaginación, que Sí. había una de hace 3 años que se ponía en la cocina con los críos haciendo experimentos y experimentos. bueno, también lo siguen haciendo ahora en las clases, pero eso no es higiénico ni en lo Yo recuerdo haber utilizado en biología, en tercero de educación secundaria, haber estado en el laboratorio. Es que es obligatorio desde primero de la haciendo- Claro. de todas las mezclas estas, ¿no? Todo, Y todo. que hubiera ebullición del Hombre. líquido y todo ese tipo de cosas para conocerlo. Sitio, hace eso- falta sitio eso también. es verdad que para los poner que todo hayan eso. estudiado ciencias, no todos. Van a Todos. conocer cómo los dos componentes reaccionan, lo van a ver en YouTube, ¿no? Pues Y, ¿creéis la última ya? La última, bueno, aquí hablamos todo el tiempo que queráis, pero Iba a pregunta decir. mía. Es que yo esto lo he cortado antes. Sigue. No. Este muchacho lo he cortado yo no, antes. lo que te iba a decir es que si ese va a ser el futuro de la educación aquí en la Puebla, y los ciclos formativos, porque no nos engañemos, el ciclo de soldadura y calderería tiene 100% de empleabilidad, es decir, ahí termina la gente. Es que yo recuerdo un día, estando con los profesores del ciclo, vino alguien de una industria de por aquí, de alguna localidad cercana, a pedir soldadores. Por favor, ¿me podéis mandar? No tenemos más. Es decir, el empleo, según qué ciclo, está asegurado. Hay que fomentar, creo yo, la formación profesional. Pero eso requiere espacios nuevos. Si se quiere montar, por ejemplo, un ciclo de cocina o de hostelería en general, necesitas espacio, necesitas cocina, salones tipo comedor donde la gente sirva, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son espacios. Y la ubicación actual no es apropiada. O pones 5 alturas, 6 alturas y haces ahí un mamotreto. Pues no. La ubicación que se ha propuesto de segunda por el ayuntamiento si permite. Bueno, me lo dijo Antonio. Me di una vueltecita antes de irme porque había oído hablar, pero no sabía. Y un día que andaba yo desocupado, es enorme. Aquello no, allí hay capacidad de crecimiento. Porque no hablemos ya del tema deporte, ¿eh? Y entonces tendría la perspectiva. Que actualmente tenemos las pelotas dando en las puertas de las caracolas. No tenemos, yo todavía hablo en presente. Yo hablo en presente todavía, ¿no? Yo es que me veo aquí. En primera persona. ¿Lo veremos? Instituto nuevo, yo ya no lo sé. Tendría que todo el pueblo ponerse a revuelto y hacer una senda a llorar allí. No lo sé. Hombre, es más fácil arrancarle a un delegado la promesa de implantar un ciclo formativo que un instituto hecho desde cero. Pero las cosas se pueden conseguir. Lo que no se consigue es si no se trabaja, si no se insiste, si no se presiona, si de alguna manera no se hace consciente, primero a toda la Puebla, sí, pero la importancia. De la importancia que tiene eso, porque realmente a quien habría que estar, digamos, informando es a las familias que tienen niños en la primaria,
porque ellos son los que van a seguir sufriendo. Los que ya están tienen 2, 3 años contados y se van a ir. Pero hay gente con un futuro a largo plazo o a medio plazo que van a seguir en las mismas malas condiciones en las que están ahora los alumnos. Espero que esperamos que de todas las voces que salen. Y uno de los motivos de mi primera es que soy voces también autorizadas. La experiencia que traéis, la experiencia que habéis tenido de esto, y ahora desde fuera como lo veis. Y entre todos seamos capaces de espabilar. Y yo me sigo sorprendiendo de por qué, con la cantidad de padres con los que he hablado, incluso alumnos ya mayores, exalumnos, cómo no hay una toma de conciencia activa, que eso llegue realmente a algo, a un plan, a movernos, vamos a llegarnos, vamos a meterle un micrófono a alguien, vamos a hablar con Canal Sur, vamos a hacer que alguien se comprometa en público para que quede en ridículo si aquello no llega a buen puerto. Claro, yo ahora mismo no me puedo meter en este tipo de cosas. Si fuera periodista, vamos, estilo Wyoming, me ponía yo con el micrófono a metérselo por el que le hiciera falta. Es lo que hay que hacer. Porque los padres y las madres de este pueblo no son gente que se despreocupen, ¿eh? Porque yo he peleado codo con ellos con muchos temas pecata minuta, cosas menos importantes, y yo sé que están preocupados por la educación de sus hijos, pero llegan a segundo bachiller y se acabó. Claro, es que son 6 años, algunos han estado ahí 6 años, y hay que mirar un poquito también por las generaciones que van a venir. Estos críos, si lo que queremos es que el pueblo tenga cada vez más gente en las carreras, en bachiller y en carreras, en grados, y que estén bien preparados, y que se hable de la gente que está bien preparada en la Puebla Gazalla. A ver, profesores, el profesorado del Castillo de Luna es bueno. Es tan bueno que te voy a decir una anécdota, que yo vengo ahora de otro instituto y he dicho, ostras, pero si es que mis niños de la Puebla le dan 3 vueltas a esta gente. Este año tengo 2 segundos bachilleratos, espero que esto no lo vayan a oír ellos, pero vamos, ¿saben? Pues yo alguna vez he dicho, digo, es que saben muchísimo más inglés los que yo he soltado generaciones y generaciones. ¿Qué? No sé, pues porque el departamento de inglés de la Puebla se preocupa, porque hay muy buenos profesores en el Castillo de Luna. Ahora, el problema es en qué circunstancias están trabajando o las pocas ganas ya que le echan a no tener un departamento donde aislarse a preparar clases, donde tener un sitio donde corregir tranquilamente. Y es que es muy duro, ¿eh? Es que estamos todos, y este año creo que están más apilados, según me cuentan los compañeros con los que sigo hablando. Indudablemente las condiciones te desmotivan, eso está claro. Eso, al alumnado a lo mejor no tanto, pero, hombre, muchos de ellos el año pasado estaban del ruido de soldadura hasta arriba, hasta aquí, haciendo exámenes conmigo, y a pocos metros el ruido de los herreros. Pero yo creo que el profesorado también hay que mimarlo. Algo que nos haya preguntado que queráis Nada, darte las gracias y sobre todo decir que yo me he ido de la Puebla, pero que he hecho mucho de menos, de verdad, el calor de los padres que han sido encantados conmigo a lo largo de 36 años, los alumnos que los he hecho muchísimo de menos a la mayoría. ¿Hay niños malos también? Sí, como digo muchas veces en Facebook, claro que sí, pero es un pueblo que tiene muy buena madera y que podrían salir unos muebles fantásticos. Pero claro, si tú te pones a querer hacer un mueble con una mierda de destornillador oxidado y medio roto, a ver. Y bueno, que muchas gracias también pues, por habernos invitado por mi parte. Yo ya como a mí me echaron de la profesión. Esto sí que es un desperdicio, vamos. Querer seguir trabajando y que no lo hayan dejado. Pues ya bueno, está. Pues yo doy la clase también. Que sepáis que sois los primeros que habéis estado aquí y que estamos muy contentos. Un décimo de Navidad. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Carmen y Amanda están en los mandos. Estamos muy contentos de que hayáis podido ser los primeros de nuestro podcast. También niñas a las que queremos mucho. Y os mandaremos el enlace. Nosotros estamos contentos de haber estado aquí. No sabemos si éramos los primeros, los del medio, pero hemos venido encantados. Lo que sea menester. Para lo que necesitéis. Si queréis que os comentemos partidos de fútbol o cualquier otra cosa. O la Eurovisión, que ahora está muy controvertida, lo que sea menester.
Y ya está. Yo sigo siguiendo todo lo que se hace en este pueblo y mucha gente en mi pueblo me dice: "Es que tú no conoces aquí nadie", digo, es que yo sigo conociendo más gente de la Puebla, las calles, todo. Han sido 36 años, Miguel Ángel. Por lo dicho, Mucho muchísimas tiempo. gracias. Pues nada, muchísimas Gracias a gracias vosotros. a vosotros.